Puede sonar paradójico, pero la espiritualidad o este afán de unirnos con el todo puede terminar siendo un dispositivo muy potente de reproducción del capitalismo y de perpetuación de la cultura del hiperindividualismo que básicamente es la que prima hoy en día. Las redes sociales han venido como configurando una idea de lo que viene a ser la espiritualidad moderna, ¿no? Como que en medio de esta oleada de espiritualidad ecléctica que bebe de cosas tanto orientales como occidentales, como que se ha creado cierta uniformidad en lo que se entiende por espiritualidad o lo que la gente entiende, sobre todo como a nivel de imagen de que es una persona espiritual, de cómo se comporta, de cómo piensa, del lenguaje que usa. Em, sí, como en general de cómo viene siendo un estilo de vida espiritual. Y esa uniformidad, desde mi punto de vista, tiene algo muy peligroso y es la reproducción del individualismo y de esta postura política que no se involucra con nada. Y digamos que últimamente he comenzado a ver más gente, ¿no? En el mundo espiritual que se involucra en el activismo social, que hacen espiritualidad consciente, con conciencia social, con conciencia de clase incluso, em, apuntándole a problemas sociales más allá de lo individual, pero desafortunadamente no es la regla. Yo lo que veo es que la espiritualidad que prima hoy el día es una espiritualidad centrada en el individuo, en el yo. El objetivo viene siendo como un estado mental individual, ¿no? De iluminación o de paz, que en su mayoría pues excluye el entorno, como estar bien a pesar de no estar bien con el entorno, con el otro, con el medio ambiente. Em, entonces, básicamente, el yo se ha convertido en un tema central de la espiritualidad y digamos que no está mal, obviamente es importante el yo. Yo lo que veo es que hay una creencia muy extendida y muy peligrosa que me parece no solo ingenua, sino peligrosa, y es que la espiritualidad es una cosa apolítica o incluso como pospolítica, que está como más allá de las ideologías, más allá de los partidos políticos, incluso del activismo, ¿no? Y me parece ingenuo porque es absurdo creer que nosotros estamos aislados de la política. Cualquier persona en este planeta está en la política, tiene que ver con la política y acá más que decir que todos militamos en un partido político, tenemos una ideología de X o Y, me refiero más como a lo que es la política en esencia, ¿no? A que todos estamos de uno u otro modo inmersos en una relación de poder, nos guste o no. Estamos en un lugar de esa jerarquía, de nosotros, hay poderes que se ejercen sobre nosotros y nosotros ejercemos poder sobre otros, lo queramos o no, nos guste o no tener esa idea, ¿no? Y pues creer que no es así es básicamente como un pez negar el agua en el que nada. Tú siempre, lo quieras o no, vas a estar sujeto o sujeta a una relación de poder y así tú lo quieras negar, ese hecho no va a dejar de existir y el hecho de no tener una posición política o creerse apolítico también es una posición política, en el sentido que ser apolítico al generar sujetos inactivos también terminan generando sujetos que precisamente perpetúan el status quo, como que si tú no reaccionas ante ese poder que te está sometiendo o la relación de poder en la que estás metido, estás de cierto modo asintiendo a ella. No estás haciendo nada por cambiarla, simplemente estás dejando que atraviese y pase a través de ti y haga lo que tenga que hacer sin ninguna resistencia. Y quiero hacer énfasis en este punto porque es tal vez como el meollo del asunto y la razón por la que hago este video y el mensaje que quiero que quede claro. Y es que tener una postura espiritual apolítica, entre comillas, es peligrosa porque termina reproduciendo el sistema que nos tiene jodidos, así como estamos en este momento, con todas las crisis que tenemos, con las guerras, con la desigualdad. Y muchas veces la espiritual lo que hace es anestesiarnos ante este problema. Y cuando nos anestesiamos y lo ignoramos, como decía antes, lo estamos permitiendo y lo estamos ayudando a reproducir. Entonces, básicamente acá lo que quiero explicar en este video es por qué es importante tener en cuenta que la espiritualidad es política, las implicaciones que eso tiene y la importancia de reconocer el colectivo, el activismo
y las relaciones de poder en la práctica espiritual y sobre todo la importancia que eso tiene para el cambio social y la transformación social, ¿no? También de la humanidad. Para probar mi punto, no tengo que forzar ninguna ideología política en la espiritualidad. Creo que basta simplemente con reconectar, con entender lo que realmente proponen las doctrinas espirituales, que en general todas comparten algo en común y es que todas apelan a un sentido de unidad con el todo, ya sea desde el budismo, desde cómo se concibe Dios como el creador, como la fuente de todo y como nosotros, nuestro objetivo al final o nuestro destino va a ser regresar a esa singularidad, a esa unidad. Entonces, el unirnos con el todo, como que toma unas aristas interesantes, ¿no? Porque por un lado se vende muchas veces como un estado mental en el que cierras los ojos y ya sientes y dices, wow, yo soy uno con el todo. Pero ser uno con el todo no es una sensación, ser uno con el todo es una práctica, ser uno con el otro es ser uno también con eso que me incomoda, con eso que veo afuera y que me refleja, implica ser sensible al dolor ajeno. Ser uno con el todo implica ser uno, no solo con esa idea que tengo de Dios allá abstracta con la que me conecto cuando cierro los ojos, sino cómo me conecto también con la divinidad que está presente, con las personas que sufren, con las personas también que gozan a mi alrededor. Y eso se hace a través de la práctica y del hacer, no solo del pensar y el sentir. Y acá aparece la primera contradicción de la espiritualidad moderna, y es cómo el vibrar alto se convierte en una forma de alejarte o de separarte del dolor del otro, de lo que te incomoda del otro. Pareciera, ¿no? Que la, esta falsa empatía, ¿no? Esta falsa conexión con el otro, con el todo, se entiende como un estado de conciencia superior, como que entre más estés separado de lo que duele, de lo que le lastima al otro, de la negatividad, entre comillas, del otro, estás más elevado en conciencia. Y pues como ya dije, eso es una idea muy peligrosa. Y pues es que se les olvida algo fundamental y que es profundamente obvio, y ojalá más gente se acuerde de esto, y es que ser uno con el todo es ser uno con el otro también. No puedes anestesiarte de tu entorno, no puedes ser indiferente ante el sufrimiento de los otros, de los colectivos, de tu familia, incluso si quieres ir un poquito más cerca, porque hasta a veces eso sucede, nos desconectamos hasta del que está más próximo, imagínate ahora, del que está más lejano, del que solo vemos por noticias, del que solo nos enteramos por redes sociales. Y pues lo que sucede es que yo veo es un montón de gente que simplemente ve que si la realidad del otro le incomoda, pues simplemente la ignora. Y bueno, ¿esto cómo se traduce en la práctica espiritual, sobre todo occidental, que vemos hoy en día, la práctica espiritual mainstream? Y es que tú te pones a buscar sobre espiritualidad, sobre estos temas y encuentras que todas las prácticas espirituales, casi que todas me atrevería a decir, eh, pues todas no sé, pero lo que tú ves más en el común son prácticas que están centradas en el individuo. Tú pones a ver, meditar, hacer journaling, yoga, leer, manifestar, ¿no? Toda esta cosa de la manifestación y yo cómo recibo para mí, de cómo manifiesto la vida que yo quiero, lo que yo necesito. Todas son prácticas que se quedan en la esfera de lo privado, ¿no? De lo individual. Y cuando se hacen en comunidad, se hacen es con otros individuos que comparten tu misma visión del mundo y que también se quieran anestesiar de todo lo que está pasando como a nivel social y político en el mundo. Y algo que quiero que observen de la lista de actividades que les acabo de dar es que la gran mayoría, si no es que todas estas actividades pueden ser mercantilizables, ¿no? Pueden ser objetos de compra y venta supremamente útiles para el capitalismo. Se pueden volver objetos de consumo. La espiritualidad se vuelve una forma de consumir, ya sea en forma de cursos, de objetos espirituales, ¿no? Mi ropa para hacer yoga, mi no sé qué cosito para meditar, mis velas, mis inciensos. Entonces me compro mi altar estético lleno de cosas, ¿no? La forma en la que me he visto también se vuelve un performance espiritual. Y al final la espiritualidad también se vuelve un tema de consumo, ¿no? Y en el imaginario
Vuelvo a lo mismo, a lo del principio, la imagen mental de lo que es una persona espiritual está configurada con objetos y servicios que tú puedes comprar y que puedes vender. Y como dije en mi video anterior, que si lo vieron, traté de red flags espirituales, ¿no? Y el tema del dinero y la espiritualidad, en esencia no está mal, ¿no? El dinero no es nada malo, pero es bastante obvio cuando el tema se vuelve extremadamente mercantil y cuando, y sobre todo que es evidente, ¿no? Con el capitalismo neoliberal se aprovecha de estas modas para reproducirse y para seguir creciendo y seguir depredando con la tierra y con la vida incluso de seres humanos. Pero quiero insistir en que esto va mucho más allá de los productos y servicios espirituales. Esto tiene que ver con la postura política que asume la espiritualidad moderna, que básicamente lo que hace es crear el individuo ideal para el capitalismo neoliberal, que es el individuo aislado, el individuo hiperindividualista que consume, que trabaja y que no protesta, ¿sí? Em, en la medida en la que tú te preocupas más por consumir y por satisfacer tu necesidad individual y te aíslas de lo que sucede, del sufrimiento de otros, hay menos posibilidad para la organización social, hay menos posibilidad para la acción comunitaria y por lo tanto hay menos posibilidad de organización social que nos permita cambiar el sistema, sino simplemente perpetuarlo y mantenerlos aislados, felices, anestesiados y consumiendo. Y aunque parezca muy inocente y como que cada quien con su vida y cada quien verá lo que hace, la realidad es que una práctica espiritual individualista es un acto político. Y no cualquier acto político, es un acto político que termina fragmentando y de cierta manera también ahondando las desigualdades sociales. Básicamente con esta moda espiritual estamos creando el caldo de cultivo perfecto para que se siga reproduciendo el sistema, ¿no? Este despertar de conciencia colectivo es que llaman así, no muy entre comillas, de gente que está despertando supuestamente y haciéndose consciente. Es el escenario perfecto para el que el capitalismo se siga reproduciendo, porque básicamente ha encontrado formas espirituales de legitimarse, de decir que es válido aislarse, que es válido em, ver solo por ti mismo y vibrar alto, entre comillas. Y de cierta manera también está legitimando lo que consumes como medio también para ser una persona más espiritual. Entonces, todo mal, todo mal por ese lado. Lo más chistoso de todo es que, al igual como les contaba en el video anterior, muchas veces estas cosas se legitiman desde enseñanzas espirituales que son en parte ciertas, ¿no? Hay muchas corrientes espirituales que hablan de que el universo es mental y de la importancia de tus pensamientos y de cómo tus pensamientos configuran la realidad. Esto es cierto, ¿no? Pero de nuevo, el sistema coge esto, le quita la profundidad que esto realmente tiene, que no es tan simple como suena. Lo despoja completamente de su profundidad, le quita significados y lo transforma en un dispositivo de reproducción de sus intereses, ¿no? Porque sí, efectivamente yo creo desde lo que he estudiado que el universo es mental, pero de ahí pasamos a creer que todo está en nuestra cabeza y nuestra mente individual, ¿no? Como en, en nuestra propia cabeza, ¿no? Aquí, ¿no? En el yo. Y esto genera precisamente esa visión de la que les estoy hablando, ¿no? Entonces todo se soluciona desde la mente y no desde la mente, sino desde mi mente, de cómo yo concibo la realidad. Si yo no pienso en la negatividad no existe. Y insisto, no quiero ahondar en eso porque esto tiene cierto sentido desde un punto de vista espiritual, pero quiero insistir, perdón la redundancia, en que esto es un tema mucho más complejo y más profundo de lo que realmente parece. Y cuando tomamos esto muy a la ligera, lo que hacemos es creer como que si yo no pienso que el mal existe, pues deja de existir. Y esto es muy problemático porque ya creo que queda bastante claro de lo que eso implica a nivel social y cómo termina asintiendo lo que está pasando en el mundo. Hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho y es el tema del mindfulness. El mindfulness es una cosa que me genera prurito, me estresa mucho porque es como la expresión máxima de la apropiación del capitalismo, de la espiritualidad, ¿no? Básicamente lo que hicieron fue traer un montón de eh, mm, conceptos espirituales, prácticas espirituales, sobre todo de Oriente,
y traerlas y ponerlas al servicio de la productividad aquí en Occidente. Entonces, claro, vuelvo a lo que decía antes, lo que digo mucho, traen cosas espirituales que son ciertas, que tienen sentido y las despojan de toda profundidad y las ponen al servicio de la reproducción del sistema. Entonces, básicamente lo que el mindfulness te dice es que todo está en tu mente, que si algo te molesta o te estresa, solo respires, que si algo te molesta excesivamente es porque no tienes resiliencia y no sabes adaptarte, que no tienes inteligencia emocional. Entonces, cada vez que te pase algo, simplemente lo que tienes que hacer es respirar, visualizar cosas bonitas y continuar. Entonces, la psicóloga te hace el taller de mindfulness para aprender a manejar el estrés laboral, para aprender a manejar el estrés que te genera la academia, y todo se vuelve un tema individual, ¿no? El problema nunca está afuera, nunca se apunta a lo que te molesta, a lo que te está oprimiendo, nunca se apunta a la explotación, nunca se apunta al abuso laboral, nunca se apunta a la violencia que existe en la academia, nunca se apunta a lo estructural ni a las relaciones de poder que te estresan, sino que se apunta es a ti, porque tú tienes la culpa, porque tú eres el que no sabe gestionar las cosas. Entonces, te aíslas, te anestesias, ¿no? Me recuerda mucho a la pastilla del Soma del libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Yo creo que el Soma, más que ser una pastilla, es el mindfulness, ¿no? Es un estado mental que em, te, te anestesia y, ¿no? y te permite seguir trabajando y seguir operando en circunstancias muchas veces eh, pues inhumanas, indignas y sobre todo hacerte insensible ante la realidad colectiva. Y pues obviamente si tú crees que todo es mental, si te dejas comer el cuento de que todo está en tu cabeza, que tu estrés es solo por culpa tuya y porque no lo sabes gestionar, pues difícilmente te vas a poder organizar con otros para cambiarlo. También tenemos por otro lado la gente que si se mete de lleno como a estudiar estas filosofías orientales, ¿no? O al menos no estudiarlas, sino a practicarlas, porque muchas veces ni se estudian a profundidad, sino solo se persiguen, ¿no? Y se persigue este ideal espiritual oriental del monje que se aísla, que no sufre, que está ya metido en su monasterio y que ha logrado un, un estado mental elevado, ¿no? Entonces, el fin último de la espiritualidad se vuelve un estado mental individual en el que yo me vuelvo un ser superior que se eleva por encima de los problemas de la humanidad y que puede liberarse del sufrimiento de esa manera, ¿no? Como cortando el cable que lo conecta a esta realidad. Y pues, como ya he expuesto antes, pues esto es muy problemático. Y yo siento que en esencia eh, no es la enseñanza última de los problemas espirituales, ¿no? Que se enseñan en Oriente. Es más una idea deformada que hemos aceptado lo que implica ser espiritual y del afán que tenemos por desconectarnos del sufrimiento que nos rodea. Para mí, ser uno con el todo es también ser profundamente sensible al sufrimiento de otras personas y no ser indiferente ante lo que está pasando. No es un acto solo de empatía o incluso de solidaridad como mental. Yo creo que una postura espiritual real implica cierto grado de activismo político, implica una lucha, un alzar la voz, implica un esfuerzo por abolir la desigualdad estructural, implica desmantelar el sistema que explota la naturaleza y explota los cuerpos, implica abogar por la distribución equitativa de la riqueza, promover la protección del medio ambiente y sobre todo algo muy pertinente hoy en día implica abolir y no tolerar las posturas y los intereses que nos mantienen en esta guerra tan absurda en la que llevamos tanto tiempo. Es un gran trabajo ser una persona coherente espiritualmente. Es muy incómodo, pero digamos que también algo que quiero dejar claro en este video es que no tienes que hacer todo tú, ¿no? No se trata de ser una persona hipersensible, ¿no? Como que ande indignada por todo y que absolutamente todo le duela y ande sufriendo por el mundo, porque creo que eso también es negativo. Insisto en que también hay cierto grado de verdad en la importancia de controlar nuestro estado mental y cómo reaccionamos a lo que lo rodea, pero insisto que ese no puede ser el fin último de la espiritualidad. Si bien no todo lo puedes hacer tú, evidentemente no puedes solucionar los problemas del mundo, puedes comenzar por no anestesiarte, por hacerte sensible, por escuchar, por hacer escucha activa, porque ignorar no va a solucionar el problema. Cuando estás haciendo
caso, cuando estás escuchando, ya estás de cierta manera contribuyendo a la solución, porque ya algo está haciendo eco, ¿sí? Algo se está reconociendo y se está visibilizando. Ya lo que suceda después de ahí en adelante ya depende de ti, depende de lo que tú puedas hacer, depende de tus capacidades, depende de tu vocación incluso. Pero un buen primer paso es, insisto, no ser insensible. Ya lo que puedas hacer después de ahí, pues depende de ti y seguramente hay algo que puedas hacer, algo que yo estoy convencido es que todos en mayor o menor medida tenemos una posibilidad de impacto en nuestro entorno y es casi que deber, si eres una persona de espiritualidad, hacerte cargo de ese potencial de impacto que tienes. El no hacerlo es un acto, pues, contradictorio e hipócrita si de verdad te consideras una persona que anhela conectarse con el todo. Ahora, algo que quiero dejar claro y quiero hacer mucho énfasis en esto es que para nada creo que la práctica individual esté mal. De hecho, es válida, y no solo válida, es necesaria, ¿no? Que es necesario que cada uno de nosotros se revise, haga un ejercicio de introspección, aprenda a conocerse, a controlarse, a controlar su mente, a desarrollar su potencial. Es necesario, ¿no? Porque también como parte del todo es importante que también nos hagamos cargo nosotros mismos porque pues como células del todo, así como células del cuerpo, si yo funciono bien, así contribuyo al funcionamiento del sistema. Entonces, por favor, síguete cultivando. Lo que quiero dejar claro acá es que eso no puede ser una práctica aislada del entorno y creo que quedó bastante claro. No está mal que medites, que hagas yoga ni que te compres tu mat de yoga ni nada, pero siempre tiene que estar en contexto, siempre tiene que estar em, presente, ¿no? En la realidad humana, más allá de lo que tú haces. Entonces yo creo que la gran pregunta espiritual y lo que todos debemos preguntar no es solo cómo yo me lleno de luz y paz, sino yo cómo expando esa luz y esa paz interna que he cultivado al mundo. Creo que esa es la gran pregunta que no se hace hoy en día en la práctica espiritual. Se queda muy en el cómo mejoro, pero no el cómo contribuye esa mejora al todo. Y es ahí la clave y es desde donde yo creo que debemos accionar y desde ahí nace la responsabilidad individual de mejorar a nosotros mismos, ¿no? Para contribuir al bienestar colectivo. Quiero terminar con un ejemplo hermosísimo de un ser que hace parte de la mitología, por decirlo así, budista, que cuando yo lo conocí me voló la cabeza y fue como wow, o sea, como que cambió mi paradigma de cómo entendía la espiritualidad y fue como la semilla que me hizo llevar a entender todo esto. Y es la historia de un bodhisattva muy venerado en la tradición budista que se llama, voy a leerlo porque no sé si lo pueda pronunciar, voy a ponerlo en pantalla, haré mi mejor esfuerzo, se llama Avalokiteshvara, o sea, no sé si se pronuncia así, pero sé que existe. Es un bodhisattva que representa la compasión y normalmente se refiere a él como el señor que mira hacia abajo. No soy muy versado en la doctrina budista, pero de forma muy resumida, la historia de este bodhisattva es básicamente que él renunció a la budeidad, a la iluminación justo antes de alcanzarla, eh, porque básicamente él decía que no quería alcanzar la budeidad hasta que todos los seres sintientes que existen en este planeta alcanzaran también ese estado de liberación del sufrimiento y se liberaran también de la rueda del samsara. O sea, es una cosa que te vuela la cabeza porque se contrapone mucho a la idea de iluminación falsa, ¿no? Que se tiene desde Occidente hacia Oriente, de este ser que se ilumina y se desprende del todo. Es muy lindo porque en una parte de la historia se cuenta cómo este bodhisattva en medio de su lucha y su desespero por atender las necesidades de todos, pues su cabeza se rompía en 11 partes, ¿no? Como tratando de mirar para todos lados. Entonces llegó un Buda que se llamaba Amitabha, espero también pronunciarlo bien, que lo que hizo fue otorgarle 11 cabezas, ¿no? 11 rostros para que pudiera observar necesidades de todos. Ya con sus 11 cabezas lo que pasó es que él una vez reconocía las necesidades de todos, no y veía el sufrimiento de todos y lo reconocía, trató de alcanzarlos con sus manos. Y pues como eran tantas personas, tantísimos seres, incontables seres, lo que sucedió es que sus brazos se destrozaron porque no podía alcanzar a todo el mundo. Entonces otra vez este Buda Amitabha intercedió y lo que hizo fue otorgarle 1000 brazos para
para que pudiera alcanzar a todos y ayudarlos a todos. O sea, díganme si no es una historia preciosa. Eso era todo lo que les quería contar. Digamos que como conclusión me gustaría decir que no se trata de andar 24/7 sufriendo por todo lo que sucede en el mundo, porque también la falsa indignación creo que es un tema importante, sobre todo con las redes sociales hoy en día, como que todo se soluciona con una historia de Instagram de indignación. No se trata de eso, se trata de que cuando reconocemos que somos parte del todo, también hay un proceso de reconocimiento de la responsabilidad que tenemos en ese todo. Y yo creo que el trabajo de cada uno es entender cómo desde su individualidad aporta a la liberación del sufrimiento de los demás seres que tiene a su alcance y en los que puede impactar. Creo que eso se trata la vida y creo que esa es la verdadera espiritualidad, de cómo se expande, como decía antes, la luz y el amor que alcanzamos entre nosotros al resto, al otro. Y entre más personas, pues mejor. Y pues ahí se los dejo. Gracias por escuchar y nos vemos en próximas.